Sí, sí, pero para que regrese con el novio o con el marido, no con él. No, no. Y eso es muy interesante porque actúan en las comunidades, en los barrios, no tienen mayor preparación, pero tienen técnicas para resolver estos conflictos que surgen cotidianamente en la comunidad. Tienen un pequeño formatito, lo complementan, van con el juez revisa y dice, está todo correcto y siga usted trabajando. Esto que ocurre todos los días en los ejidos, en las comunidades, en las colonias. ¿De dónde sale esto? ¿De un programa que se les ocurrió a los holandeses? Pues sí, y está operando en varios países de Centroamérica, entre otros ejemplos. En Perú también hay recursos que le están llegando de otros países. Y en México también los canadienses y los Estados Unidos impulsaron en buena medida, también la Unión Europea, la creación, aparición de estos mecanismos alternos de solución de controversias que en un mundo global ayudan a todo el mundo. En León encuentra uno ya, taiwaneses, chinos, coreanos, japoneses, italianos, ¿qué más? Nada más. De Guanímaro. No, bueno. Y bueno, llegan aquí y tienen conflictos también. También ellos tienen conflictos. Es decir, pues hay que buscar estas formas que puedan ser comunes, más o menos conocidas en las diferentes partes del mundo. Porque no sabe uno en qué país va a estar dentro de 1, 2, 3 o 5 años, o el tipo de comunidades cada vez más globales que vamos a tener en el corto plazo. Se busca proporcionar herramientas necesarias que propicien la comunicación entre las partes. Muchos de los conflictos que se generan entre los grupos sociales, entre las personas, entre los estados, son problemas de comunicación entre los seres humanos. Hay que buscar comunicarlos. Eso es fundamental. El cumplimiento es voluntario, son confidenciales y tienen procedimientos más flexibles que el juicio. Otro aspecto importante es que se buscan soluciones creativas. Vamos a ver cómo dentro de todo el elenco de mecanismos alternos de solución de controversias es posible, y seguramente algunos de ustedes podrán compartirnos alguna solución que fue imaginada para resolver un conflicto sin seguir el juicio y que pudo haber sido una mezcla de diferentes mecanismos. Al final, lo que subyace en la existencia de los mecanismos alternos de solución de controversias es justamente resolver esa situación conflictual. Y hay que buscar ser creativos también. Hay que buscar diferentes alternativas para resolver el conflicto, propiciando el diálogo, construyendo acuerdos que son legítimos, que son efectivos, que son consensuados, que son aceptados por las partes y que además empoderan a los ciudadanos. El ciudadano tiene el poder de resolver los conflictos entre los cuales se ve inmerso. ¿Qué otras ventajas tienen estos mecanismos? Que además aparecen como principios en algunas leyes. Son más rápidos, son más fluidos, se termina por regla general más pronto que un juicio, son confidenciales, aquello que se discute en las sesiones correspondientes no trasciende ni debe ni puede ser ofrecido en un juicio, son informales a diferencia de los procedimientos jurisdiccionales donde los códigos procedimentales establecen una serie de formalidades, ¿no? Se le desecha la prueba tal porque no cumplió con tal o cual formalidad. Ya no se le admite esto porque no fue dentro del plazo y le precluyó su derecho, ¿no? Hay que estar al pendiente de las formalidades que de pronto parecen excesivas. Son flexibles porque las partes pueden adecuarse, pueden tener 1, 2, 5, 10 sesiones para hablar, pueden hacerse acompañar de alguna persona, pueden llamar a 2 o 3 personas que intervengan, alguien que conozca más del asunto. Hay una gran flexibilidad. Son imparciales, cuando interviene un tercero, este es absolutamente imparcial porque no favorece ni afecta a ninguna de las partes. Hay una diversidad. En realidad, ustedes dirán, bueno, pero es que también hay diversidad de procedimientos jurisdiccionales. Sí, pero al final son formales, al final la gran mayoría de asuntos conflictuales de carácter civil se siguen por el juicio ordinario, ¿no?
¿no es cierto? Y luego habrá pues, algunos procedimientos especiales o sumarios, etc. Pero digamos que la gran bolsa está dentro del juicio ordinario. Más que ser retributivo, puede generar incluso la restauración de las relaciones entre las personas. La reforma penal habla e incorpora también desde la Constitución la justicia restaurativa, que se da no solamente en materia penal, sino que también en materia familiar es perfectamente operable. ¿Cómo lograr que víctima y victimario en determinado momento lleguen a reconciliarse? Que se repare el daño, que puedan convivir, coexistir de una manera más o menos normal. Esto no es nada sencillo, pero es posible. Y es uno de los desafíos de la justicia restaurativa. Cuando viene un tercero es neutral, lo cual implica que es ajeno al conflicto, completamente ajeno. Son voluntarios. Los mecanismos alternativos son absolutamente voluntarios. Alguien decide participar en él o decide no participar. O ambas partes deciden entre sí cuál será el método que más les satisfaga. Son más baratos, se preservan las relaciones, es un aspecto importante. Se resuelve un conflicto comercial, o bien ustedes que se resuelve un conflicto entre dos países. Un conflicto entre Palestina e Israel. ¿Para qué? Para preservar las relaciones. Pensemos en un conflicto entre Chile y Argentina. Y al final se resuelve el conflicto no mediante un juicio, sino mediante un mecanismo alternativo de solución de controversia. O recuerden ustedes el problema entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no? Que estábamos en la antesala de la Tercera Guerra Mundial, la famosa crisis de los misiles, que hay varias películas, y al final pues, no fue un juicio lo que resolvió esto, fue un método autocompositivo muy interesante, ¿no es cierto? Y las relaciones se preservaron, más o menos frías, pero se preservaron, ¿no es cierto? Hay mayor satisfacción entre las partes, por regla general, porque se juega a ganar, y no a perder, perder o ganar, perder. Buscar el mejor resultado para las partes. ¿Es posible esto? Claro que sí. Es posible que se concilien los intereses entre las partes y que queden más satisfechos, que la relación pueda ser continua. ¿Quién tiene el control del procedimiento por regla general? Las partes que están inmiscuidas en el conflicto. Pues todo esto que parecería cuestión de carácter sociológico, antropológico, politológico, ha sido recogido por el legislador. Y el artículo 17, ustedes recuerdan, reconoce la existencia de mecanismos alternativos de solución de controversias. De entrada, que el principio de la proscripción de la autotutela. Ninguna persona se puede hacer justicia por sí misma. Se erradica la violencia privada. Si usted tiene un conflicto, tiene que venir aquí al Estado para resolvérselo. Usted no puede hacerse justicia, salvo en ciertas situaciones de carácter excepcional. La legítima defensa, por ejemplo, ¿no? Y dice el artículo 17, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales. La justicia tradicional, la justicia formal. Pero más adelante, recuerden ustedes lo que dice, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Este es un mandato constitucional. El legislador ordinario se encuentra obligado a crear normas en las que se regulen mecanismos alternativos a la justicia formal. Y a partir de ahí han empezado a aparecer leyes de justicia alternativa, leyes de mecanismos alternos de solución de controversias en todos los estados de la República. Y prácticamente en todos los estados del mundo existen también este tipo de leyes. Claro, eso no porque lo regula nuestra Constitución, pero sí, esto reconoce una tendencia internacional. En un mundo global, cuando vemos una reforma a la Constitución, es porque seguramente algo está
sacudiéndose en otra parte del mundo. Por regla general, no es algo que se nos haya ocurrido, algo que estemos inventando. Puede darse, por supuesto, en determinado momento, ¿no? El tema de las garantías sociales que reconoció nuestra Constitución 17 fue una creación mexicana, aunque luego los alemanes dijeron que fueron ellos, ¿no? También somos creativos. Pero entonces, tenemos un reconocimiento constitucional. El Estado está consciente de que hay que buscar diferentes alternativas para que se solucionen los conflictos. No basta con la justicia formal de los jueces. Busquemos mecanismos distintos y esto se constituye en un derecho también de los ciudadanos. En materia penal, que usted es lo que dice, se asegurará la reparación del daño, pero también se señalará los casos en que se requiera supervisión judicial. Una reforma reciente establece que en materia penal va a existir una ley general de mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal, pero en el resto de las materias las entidades federativas conservan esta potestad para poder legislar. Entonces tenemos ya el reconocimiento judicial, no solamente una necesidad social de que haya diferentes opciones para resolver conflictos, sino que incluso tenemos el soporte normativo, porque como juristas nos preocupa eso, ¿no? Porque además también todavía somos muy positivistas. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿No? Aunque por supuesto ahora nos hemos ido ampliando y también nos hemos convertido en principialistas, ¿no? ¿Cuáles son los principios que subyacen a las reglas? La Constitución también en su artículo 73, que fue una reforma reciente, señala que el Congreso de la Unión tendrá facultades para expedir una ley de mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal. Esta todavía no se expide. Una ley general para resolver controversias en materia penal que va asociado con la aparición reciente del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite salidas alternas al juicio. Otras salidas que no necesariamente tienen que llegar al juicio. Entre ellos, los acuerdos reparatorios y la justicia restaurativa. ¿Qué dicen los tribunales federales? Hay una tesis aislada que ustedes habrán visto por ahí, que dice, y esto es interesante, casi no se ve, ¿verdad? Pero bueno, dice, lo negrillo es lo importante. La Constitución, en el artículo 17, reconoce como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos, controversias, los diferendos, también se puedan resolver, adicionalmente, se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, que están reconocidos en el artículo 17. Se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema, y lo ponen de paréntesis litigio, claro, porque esa es la expresión que se va a utilizar todos los códigos de procedimientos civiles, ¿no? Pero todos los civiles, ¿no? Incluso el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en un par de artículos, habla también de litigio, pero nuestro Código de Procedimientos Civiles dice ahí de manera clara que es el litigio. Entonces, también se pueden resolver los problemas utilizando mecanismos alternos de solución de controversias, en donde los dueños del problema, es muy interesante. ¿Quiénes son los dueños del problema? Las partes son los dueños del problema. Y entonces, ven ustedes lo que implica el juicio. Como no nos ponemos de acuerdo tú y yo, pues vamos con otro que nos imponga una decisión. Que venga otro, es como un pleito de niños, ¿no? ¿Qué pasa cuando los hijos no se ponen de acuerdo? Que resuelva el papá. Y si el papá no tiene la potestad suficiente, ¿quién resuelve? La mamá. Y si la mamá no lo tiene, ella sí lo tiene. La abuelita. No dijo el abuelito, la abuelita, ¿no? Pero hay un tercero, no nos ponemos de acuerdo. O a veces la pareja tiene un problema, hay que ir con la tía o con el no sé quién, para que un tercero venga y resuelva. ¿Quién conoce las entrañas del conflicto? Las partes. ¿Quién es el dueño del conflicto? Las partes. ¿Quién sabe qué hay detrás del conflicto? Las partes. Es decir, son dueñas del conflicto, tiene un alto sentido.
Usted es un ciudadano racional, razonable, inteligente, que se encuentra en un conflicto. Pues vaya y busque mecanismos para resolverlo sin necesidad de ir a un tercero, que le imponga la decisión. Ah, si usted va con un tercero, entonces usted aguántese. Gane o pierda, usted fue con un tercero, o lo llamaron, ¿no? Y se lo va a hacer el presidente. No. Los dueños del negocio, digamos, los dueños del conflicto son las partes. Y por tanto, son justo los intervinientes quienes deben decidir la forma de resolverlo. Esto da alternativas, esto da posibilidades, esto abre avenidas. Ustedes busquen mecanismos para resolver. Claro, luego es reductiva esta tesis y dice, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, que es muy interesante, pero no hay que perder de vista esto. Catálogo amplio. Se abre la posibilidad o se reconoce que hay muchos mecanismos alternativos de solución. Algunos ya regulados y otros que incluso podríamos imaginar y algunos de los cuales vamos a ver aquí en unos momentos. En las que el proceso es una más. Es solo una alternativa para la solución del conflicto. ¿Qué son los medios alternativos? Procedimientos mediante los cuales las personas pueden resolver sus controversias sin necesitar que intervenga un órgano jurisdiccional. Y consisten, aquí no limitan. Primero dice, es un amplio catálogo, y luego dice, y consisten en la negociación, pone ahí autocomposición, mediación, conciliación y el arbitraje, heterocomposición. Bueno, los tribunales federales nos abren ya ciertas alternativas. La negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje. Son todos los que puede haber. Vamos a ver cómo es posible que haya distintos. ¿De qué se trata? Que además así venía en la exposición de motivos. Cambiar al paradigma de la justicia restaurativa propiciará una mayor participación de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí. Al final el conflicto impacta en las relaciones entre los individuos y los grupos. Y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. La gente debe relacionarse mejor entre sí. Los grupos, los pueblos, las comunidades, los estados deben relacionarse mejor entre sí. Debe haber salud para el mayor desarrollo colectivo, mayor comunicación y utilizar la negociación. Nuestra Constitución, que no se ha reformado, en el artículo 2, establece que habrá una ley que regulará la mediación y la conciliación como medios alternativos. Nuestra ley de justicia alternativa hasta este momento, que seguramente tendrá que ser reformada, solamente regula la mediación y la conciliación como dos mecanismos alternativos y establece que los principios bajo los cuales debe de regirse tanto la mediación como la conciliación son la equidad, la imparcialidad, deben ser rápidos, la intervención del mediador debe ser profesional y además son confidenciales. Y crea, lo que ustedes conocen, un Centro Estatal de Justicia Alternativa. Este Centro Estatal de Justicia Alternativa tiene conciliadores, mediadores públicos, pero también se reconoce la posibilidad de que existan mediadores, conciliadores privados. Como abogados, ¿no es cierto que negocian con frecuencia? ¿No es cierto que concilian también? ¿No es cierto que median también? Medían, dicen algunos. Median. Como abogados. Ah, claro, claro, sí. Aquí, claro. Bueno, depende. A veces también uno tiene el conflicto. El hecho de ser abogado no lo releva de que tengan un conflicto, ¿no? Es posible que los preserve. O es posible que los busque más, ¿no? Bueno, puede haber mediadores privados. ¿Por qué pregunto si concilian, negocian o median? Porque al final se trata de una actividad desformalizada que le sirve para resolver un conflicto. ¿Qué es lo que hace el papá con las dos niñas que se pelean por ponerse la misma blusa? Concilia, ¿no?
ponte el lado tú hoy y tú mañana, ¿no? ¿Qué es lo que hace la hija con el papá para decir, oye papá, déjame ir el fin de semana con mi novio? ¿Cómo que el fin de semana con tu novio? Oh, bueno, tú has dicho que hay que ser democráticos y maduros y todo, y los derechos humanos. Bueno, pero te prometo que va conmigo mi prima y aparte te voy a traer 10 de calificación y la beca de 15,000 pesos que tengo la voy a conservar. Ah, bueno, ahí cambian las cosas, ¿no? Se está negociando, ¿no? Está bien, te puedes ir, pero solamente asilado de vacaciones de fin de semana. Pero bueno, está bien. Llegan a un acuerdo, algo tan simple. Pero eso se hace todos los días, ¿no es cierto? Es más, hay gente que tiene una capacidad innata para resolver conflictos negociando, conciliando, comediando. ¿No es cierto? Es una cuestión interesante. Porque además, históricamente, está registrado que entre las primeras tribus, las hordas, varios de los conflictos se resolvían, a veces, claro, por la decisión del jefe, ¿no? Pero en muchas ocasiones era el consejo de ancianos, ¿no es cierto? Entre los chinos se privilegiaba el acuerdo. Hay también una serie de experiencias que se registran en tribus de Nueva Zelanda, de Australia, o incluso de pueblos naturales de las Américas. Había un grupo de personas que lo que buscaban hacer era conciliar, era negociar. Así que no es una práctica que haya surgido con la reforma del artículo 17 constitucional. No. Esto es una situación que ha existido históricamente y que ha estado impregnado en la perspectiva y la convicción de que los asuntos tienen que resolverse de una manera u otra. En zonas alejadas de la civilización hay conflictos y se resuelven de una manera o de otra. Lo que hay que buscar es que sean métodos racionales, porque también se pueden resolver con la fuerza, ¿no? A través de las armas. Ustedes que una forma de resolver un conflicto era el duelo, ¿no es cierto? Por algo tan sencillo como que le decía uno una mala palabra a otro, un bofetoncillo en la cara ya, y a sacar las armas y duelo, y era una forma de resolver conflictos, ¿no? Ahora todavía de pronto parece que ocurre eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que buscamos? Sociedades pacíficas, sociedades armónicas, la preservación del orden, de la tranquilidad, la seguridad, que los seres humanos vivan con dignidad. Bueno, pues existen entonces en todos los estados, y en el caso de Guanajuato, este Centro de Justicia Alternativa. El Centro de Justicia Alternativa de Guanajuato es el que tiene mayor número de mediadores en el país y es el que tiene mejor infraestructura. Está registrado en algún texto que apareció el año pasado y que parte de un análisis de todos los centros de justicia alternativa de México. ¿Qué es el conflicto? Que finalmente estamos hablando de resolución de conflictos, ¿no es cierto? E insisto que solamente haré algunas menciones generales porque hay todo un módulo que será desarrollado. Pero diríamos que en principio conflicto viene de conflugere, que significa justo lo que ustedes decían: combatir, luchar, pelear. Los chinos estaban en conflicto con los mongoles con los persas con los romanos con todo el mundo, ¿no? Estaban en conflicto. Un pueblo contra otra, los romanos contra los sabinos, pero luego se contentaron, ¿no? Llegan los romanos, se roban a las sabinas, crecen, se vuelve un pueblo fuerte, vienen los sabinos a pelear y resulta que ya sus mujeres y sus hijas dicen: es que ya estamos a gusto con los romanos. Ah, bueno, resolvieron el conflicto ahí de alguna manera, ¿no? Y lo resolvieron. Y vean lo que generó un conflicto, uno de los mayores imperios de la historia, ¿no es cierto? Y la Real Academia dice en su diccionario que el conflicto es también un combate, una lucha, una pelea. ¿No sienten como que nos identificamos con estas expresiones? Cuando hablamos de conflicto, claro, esto es jurídico, sí, pelear, luchar, enfrentamiento armado, los conflictos bélicos, o bien un apuro, una situación desgraciada y de difícil salida, o en un conflicto,
cuestión infausta. No encuentro el camino, no encuentro la luz al final del túnel. El conflicto es de naturaleza humana. El ser humano, fíjense ustedes, el ser humano es esencialmente conflictivo. No hay ser humano en la historia de la humanidad que no haya tenido un conflicto. Ni los santos. Es más, ni los dioses han dejado de tener conflictos. ¿No es cierto? Zeus se peleaba con los demás dioses, ¿no? Por eso lanzó del Olimpo a Neptuno, ¿no? El dios católico lanzó del Edén, del cielo, del paraíso, lanzó al ángel bello. ¿No es cierto? Había un conflicto, o sea que entre dioses también hay conflicto. Entonces es una cuestión divina, es una cuestión normal. El ser humano es por naturaleza conflictivo, pero hay que ver y veremos algunos aspectos positivos del conflicto. Es una circunstancia en la cual dos o más personas, atención, perciben tener intereses mutuamente incompatibles. Dos o más personas, o grupos, o comunidades, o colectivos, o como sea, perciben, el tema de la percepción, porque puede haber conflictos reales o conflictos irreales, perciben tener intereses mutuamente incompatibles. Se percibe una incompatibilidad en la relación entre personas o grupos o comunidades, que puede ser total o parcial, existiendo, salud, intereses contrapuestos y excluyentes o diferentes que generan un contexto confrontativo de oposición. Esa es una definición de conflicto. Pero vamos a encontrar más. El conflicto existe, dice algún autor, cuando ocurren actividades incompatibles entre dos personas. Vean ustedes cómo aquí lo que estamos identificando es la incompatibilidad, ¿no? La percepción de que algo no embona entre dos personas, de discordancia, de intereses diferentes u opuestos en determinado momento. El conflicto, veamos la última, es la percepción de una divergencia de intereses o la creencia. Creemos que estamos en un conflicto. O la creencia de las partes de que sus aspiraciones actuales no pueden satisfacerse de manera simultánea o conjunta. Tú quieres lo que yo quiero. Tú quieres el petróleo que yo quiero. Tú quieres el poder que yo quiero tener. Tú quieres la riqueza que yo quiero tener. Tú quieres la mujer que yo tengo. ¿No? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que parece que hay aspiraciones que no se pueden satisfacer de manera simultánea. Y ahí surgen los conflictos. Imagínenselo ustedes en cualquier terreno de la vida de los seres humanos. Entonces vamos encontrando aquí que el conflicto va a suponer un hecho, una situación donde dos o más personas tienen intereses o perciben tener intereses divergentes, en donde hay una incompatibilidad. Vamos a decir que se ha considerado que los conflictos generalmente son vistos desde el punto de vista negativo, ¿cierto? ¿Quién ha visto desde una posición positiva un conflicto? Nadie de aquí, porque nadie levantó la mano. Bueno, pues hay ventajas del conflicto. Hay aspectos positivos de los conflictos, como lo anunciábamos al inicio, y hay aspectos negativos de todo conflicto.
¿Qué ventajas encontramos? Sirven como válvula de escape y permite que se libere la presión, dando la posibilidad de que fluyan problemas ocultos que no se quieren afrontar o resolver. Una forma de reaccionar frente al conflicto es evadirlo, o negarlo, o eludirlo. Estoy hablando de todo tipo de conflictos. Un empresario se da cuenta de que hay quien está produciendo valga la expresión, su producto, su mercancía, pero que es apócrifa. Y dice, bueno, no me quiero conflictuar, finalmente gano lo suficiente, no quiero tener ningún problema. ¿No? O bien lo que hace es sacar a flote esa situación de adversidad y buscar resolver. Cuando no se resuelven con prontitud los conflictos, puede ser que en algún momento exploten, escalen y sean más difíciles de resolver. Una de las recomendaciones que hacen los expertos en el tema de la conflictología es que cuando se advierta o se perciba la aparición del conflicto, se resuelva lo más pronto posible. Porque puede ser menos costoso, puede ser menos doloroso o más fácil de resolver. Un divorcio entre dos mujeres, entre dos hombres, bueno, todo se puede, ¿no? Es más conflictivo. Fíjense ustedes que mucha gente pensaba que cuando se crearon o se reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo, nunca iba a haber el divorcio entre ellos o ellas, ¿no? Y pues por supuesto que sí, que son seres humanos, ¿no? Seres humanos que sienten más o menos igual que los demás. Digo más o menos igual porque puede ser que sientan con mayor intensidad o con menor intensidad. ¿No es cierto? O sea, tienen las mismas emociones. Son iguales que los demás. Y se quieren, pero también se pelean. Eso es absolutamente normal. Bueno, pues hay que percibir el conflicto y es positivo porque permite la aparición de un problema que está por ahí. Una de las principales enfermedades que circulan en el mundo hoy en día son los trastornos del sueño. No sé si alguno de ustedes lo padece, pero en muchas ocasiones los trastornos del sueño se debe a que recordamos tener problemas, hechos que nos impiden cumplir un objetivo, y algunos de ellos son conflictos. Y tratamos de resolver los conflictos en la noche. Y solos. Eso es peor todavía, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Que salga esa situación. El conflicto permite que fluyan, que se exterioricen, que más se manifiesten esas percepciones de incompatibilidad con alguien. Y una vez que se reconoce la existencia del conflicto, podemos resolverlo. Si lo evadimos o si lo negamos, en la empresa, entre los países, entre las tribus, entre las religiones, entre sexos, en mayorías y minorías, entre quien sea, esto puede tensionar las relaciones y provocar mayores problemas. Entonces, es importante que el conflicto exista para que haga que los problemas se y no resolverlos en la noche. ¿Por qué un gran número de infartos se dan en la noche y en la madrugada? Porque nos preocupamos de los problemas o de los conflictos que no hemos resuelto. Esto es real. Médicamente está reconocido. Pero no nos empecinamos en pensar en lo que nos afecta. Bueno, a veces puede resolver un conflicto en la noche, haciendo una llamada, mandando un correo electrónico, o de otra forma, ¿no? El conflicto estimula el análisis crítico, motiva, genera un ambiente competitivo en donde hay voluntad de desarrollar un alto nivel de esfuerzo. Cuando dos personas están en conflicto tienden a competir, pero también pueden propiciar la colaboración, porque de un conflicto se pueden obtener beneficios comunes. De un conflicto se puede obtener crecimiento. Hay un conflicto en una empresa entre dos unidades de producción, resulta que la empresa está a punto de la quiebra, se resuelve el conflicto, se identifica y
a partir de un diálogo entre ellos, resulta que se convierte o se posiciona como una mejor empresa. ¿No es cierto? Si no aflora el conflicto, la empresa se va a la quiebra. Hay una huelga y la huelga se prolonga y resulta que en realidad se trata de una huelga de solidaridad. Posible conversar con el patrón y llegar a acuerdos, resolver el conflicto y permitir que la empresa no se extinga. Por otro lado, el conflicto es un precursor de cambio. Gracias a los conflictos nos transformamos. Gracias a la existencia de conflicto cambiamos. Identifiquen ustedes cualquier conflicto en donde se observen, bueno, no se observen, tercericemos, en donde observen personas que sean encontradas bajo un ambiente de conflicto y los cambios que han operado después de la solución del conflicto, de solución profunda del conflicto. Y se notan cambios. A veces hay cambios para mal, ¿no? Pero bueno, la relación entre Rusia y Estados Unidos mejoró después de que resolvieron la crisis de los misiles. Es decir, las relaciones entre Inglaterra y Argentina, que todavía no son tan buenas, pero han mejorado después de que se resolvió el conflicto de las Malvinas. Las relaciones entre Perú y Chile han mejorado después que resolvieron los conflictos diplomáticos, ¿no? De pronto el Papa aparece como mediador, ¿no es cierto? En unos casos. Resuelve un conflicto, no viene un juez, viene el Papa. A ver, pónganse de acuerdo, miren, está bien, ¿por qué no hacen eso? Y resuelven su conflicto. Y mejoran. ¿Por qué mejoran las sociedades? Porque no tienen la atención de que se van a ir a la guerra. No tienen la atención de que no van a amanecer el siguiente día. No tienen la atención de que puede decaer la producción. No tienen la atención de que la inflación puede crecer. Los conflictos permiten mejorar. Por otro lado, en muchas ocasiones el conflicto limpia la atmósfera, da lugar a catarsis que reduce la tensión y lleva a mejorar las relaciones. Ya ven que dicen los psicólogos, hay que hablar, ¿no? Todo lo que te quedes, el cuerpo lo va resintiendo. Comunícate, libera la tensión. Y es cierto, ¿cómo se sienten las personas cuando se resuelve un conflicto de fondo? Ustedes aliviados, liberados, contentos, en paz. Eso es bueno. Y adquieren ese estado de gratificación gracias a que apareció un conflicto. Y claro, se pudo resolver positivamente. ¿Qué desventajas tiene el conflicto? Porque el conflicto puede ser visto desde un punto de vista positivo o desde un punto de vista negativo. Pero lo importante, insisto, es que no se debe ver el conflicto siempre en sentido negativo, ¿de acuerdo? El conflicto es una oportunidad de evolucionar, de transformarse. Por eso la sociedad y los estados buscan diferentes mecanismos para solucionar estos conflictos. Los conflictos pueden salirse de control, escalarse, volverse intensos, afectar a las personas. Una desventaja del conflicto. Los conflictos pueden distanciar a las personas. Esa es otra desventaja. Pueden crecer los conflictos cuando se eluden o se niegan. ¿Cuántas veces decimos, es que si hubiéramos hecho esto, no hubiera ocurrido aquello? Bueno, el hubiera es la forma de conjugar el verbo haber de algunas personas, ¿no? Algunas personas también sufren deterioro en su autoestima y su motivación. Cuando alguien se encuentra en conflicto, vean ustedes, recuerden la última vez que fueron a la librería. Estoy seguro que fue hoy por la mañana o ayer, ¿no? Pero además de los libros jurídicos que adquieren, ¿cuáles son aquellas secciones que más se visitan hoy en día? Los libros de motivación, de superación personal, de autoayuda.
de amores altamente peligrosos, ¿no? Y bueno, ahora las 50 sombras de Grey, ¿no? Bueno, ese tipo de novelas yo las leía en secundaria y mamá me regañaba. Y ahora los hijos se las regalan a las mamás. ¿Cómo cambia el mundo, no? Pero bueno, y Deepak Chopra y no sé quién más, ¿no es cierto? O sea, libros de autoayuda. Estoy deprimido. Ah, un libro. O caldo de pollo para el alma, o no sé cómo se llama. ¿No es cierto? Bueno, está bien. ¿Qué es lo que pasa? Alguien se encuentra en un conflicto y busca la autoayuda. O bueno, los psicólogos, cuando uno era pequeño, sufría muchas cosas y nunca pensaban en una terapia, ¿no? Ahora los psicólogos están empezando a tener un trabajo impresionante, ¿no es cierto? Entonces, entre los psicólogos que nos ayudan a resolver conflictos, atención, ¿no es cierto? Nos ayudan a resolver conflictos. Y los libros de autoayuda, podemos recuperar la autoestima. Bueno, el conflicto afecta nuestra autoestima. Nos sentimos mal. La persona que está conflictuada se siente abatido, se siente decaído. Los empresarios que están conflictuados se infartan, ¿no? Perder 100 millones de dólares es cualquier cuestión pequeña, ¿no es cierto? Una persona que se encuentra en un proceso penal, pues por supuesto que no se siente así como contento, tampoco, ¿no? Los jefes de Estado que se encuentran en un conflicto, ven ustedes la discusión entre el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, y Obama, ¿no? Hay un conflicto ahí por el tema de esta parte de Ucrania. Y Obama no está así como feliz, ¿no? Y Putin está como desafiante, ¿no? Los conflictos se generan entre los republicanos y los demócratas en los Estados Unidos, o entre los partidos políticos o nuestros representantes populares en cualquier país, incluso en Asia. Hay conflictos también. El conflicto estimula las emociones en vez de la razón, pero a veces las emociones negativas. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra en una situación conflictiva? ¿Cuáles son las emociones que suelen aflorar? Resentimiento, angustia, culpabilidad, ¿qué más? Ira, venganza, rencor, odio. ¿No es cierto? Claro, esos son aspectos negativos del conflicto. Imagina un conflicto de tierras entre dos ejidatarios en una zona alejada de la ciudad. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? No, surge el enojo, surge la ira, surge la violencia, se potencian las emociones. ¿Es cierto? Esto es un aspecto negativo del conflicto que tampoco se puede negar y que quizás son aspectos a los cuales estamos más acostumbrados. Destruye el funcionamiento uniforme de la persona y de los demás. Obstruye el funcionamiento uniforme de la sociedad. Impide que los colectivos humanos actúen con normalidad, en armonía y en paz. Esos son aspectos negativos de los conflictos. ¿Cuáles son algunas causas comunes del conflicto? Bueno, pues dice una profesora de la Universidad de Stanford, Jessica Notini, en este cuadro, que puede haber conflictos de información, solamente los enunciamos, puede haber conflictos de intereses, de relación, estructurales o de valoración. Es una, digamos, explicación de diferentes orígenes del conflicto, de causas comunes. Hay conflictos de información, porque la información es errónea. Piensen ustedes en una empresa, piensen en dos empresarios, piensen en una pareja, ¿no? Es que fui a comer con mi socia, no era tu socia, era tu prima. Ah, bueno, pues me confundiste. Es que no me preocupa con quién fuiste, me preocupa que me mientas, porque realmente era tu prima. Bueno, ¿no? Pueden ser situaciones. Hay información errónea, hay falta de información.
el jefe que tiene un conflicto con el subalterno porque hay falta de información para poder tomar una determinada decisión. O a veces no es cierto que hasta tenemos conflicto con nuestros representados porque no nos dan información, ¿no? Dice, a ver, deme toda la información, por favor, porque me acabo de enterar que hay un testigo que se dio cuenta de las cosas. Deme la información. Y terminamos conflictados con el cliente, ¿no es cierto? También hay conflictos por insuficiencia de información. Puede haber conflictos de intereses, o criterios diferentes, o conflictos en las relaciones. Los conflictos relacionales se dan entre las personas de manera intensa. Les comentaba que estas partes las verán más adelante. Solamente por mencionar qué dice el Código de Procedimientos Civiles, que ustedes lo saben de memoria, ¿no? Dos partes se encuentran en litigio, cuando una pretende que el derecho apoye en su favor un interés en conflicto con el interés de la otra, y esta se opone a la pretensión, o aún no oponiéndose, no cumple con la obligación que se le reclama. El litigio es una forma de conflicto, ¿no? El litigio es el conflicto jurídico, formalizado. ¿Qué hay que atender para resolver un conflicto? Que lo verán más adelante, insisto. Las posiciones, los intereses y las necesidades de las personas. De pronto encontramos que se presenta un conflicto cuando hay ciertos síntomas que plantean una posición. Lo que alguien exige, lo que alguien demanda. Quiero mi casa, quiero el divorcio, quiero la tutela de los niños, quiero que dejes de estar produciendo esos bienes, quiero el petróleo que tú tienes. Esa es la posición, lo visible, lo que decimos, lo que exigimos, lo que esperamos. Pero debajo de eso, y eso es lo más importante en todos los conflictos, es identificar qué intereses subyacen, cuáles son las necesidades que tiene realmente la persona. Quiero el divorcio, ¿por qué? Pues porque quiero dormir bien porque roncas, ¿no? Esa es su necesidad, dormir bien. Que parece absurdo, pero es una causa de ruptura de matrimonio, ¿no es cierto? Quiero que no entregues más concesiones de telecomunicaciones. Esa es mi posición. ¿Por qué? Bueno, pues porque mi interés es tener una posición hegemónica, mayor control en el mercado, y porque tengo necesidades de reconocimiento, necesidades de dinero, necesidades de aparecer como el gran transformador, etc. ¿No? Hay sentimientos, hay creencias, hay principios y también sensación de amenaza de cambio. Los conflictos pueden ser reales, pueden ser irreales, pero atención, muchas ocasiones, bueno, desde la perspectiva de Ackland, de algunos autores, los conflictos se presentan porque hay bienes en juego. Te estoy reclamando una casa, te estoy reclamando un inmueble, te estoy reclamando pago de dinero, te estoy reclamando una herencia. Hay un conflicto de bienes. Vean ustedes el tipo de conflictos que llevan ante los tribunales y se dan cuenta que muchos de los conflictos tienen que ver con bienes, con dinero, con pago de pesos. ¿No es cierto? Pero también por el territorio. El territorio no solamente entendido en términos espaciales. Por supuesto, usted quiere quitarme mi casa o quiere desplazarme. Usted viene y dice que no puedo tener mi casa en este lugar, que por aquí pasa el río Marichi y tengo 20, o no sé cómo se llama el río. No sé. Es un, no, sí. Barichis se llama el río, ¿no? ¿Mariches? Mariches, sí, cierto. Mariches. Y usted dice que aquí no puedo construir, pero tengo 20 años, me está desplazando, ¿no? O los palestinos, me está desplazando, tengo un conflicto de territorio. Pero también del territorio entendido psicológicamente. Que puede ser no solamente por una situación real, sino también por la percepción de la persona. Usted está queriendo mi puesto. Usted está invadiendo mi territorio. Es una cuestión psicológica.
¿no es cierto? Esto genera un conflicto, un asunto familiar. El hijo mayor es el que tiene el ascendiente, el que resuelve sus conflictos, y viene uno menor que quiere ocupar esa posición. No hay conflicto de bienes ahí. Es un conflicto que tiene que ver con el territorio psicológico, ¿no es cierto? El conflicto que se da en un líder de un partido político, que no solamente pierde la posición, sino que pierde la influencia que tiene y otras posibilidades para poder estar tomando decisiones. Es un conflicto de territorio desde el punto de vista psicológico, no solamente espacio físico. Conflictos de los principios, que son complicados. Las personas tienen principios. Es a veces muy difícil resolver un problema cuando entran en juego principios, porque tienen un contenido valorativo, ¿no? Imagínense los conflictos interreligiosos. Esto es muy complicado. ¿Han ustedes discutido de religión? Siempre decimos, ¿no? Ni de religión, ni de política, ni de fútbol, salvo que sea la selección. Ni de la selección, ¿no? Saldremos a tiempo para ir a ver el partido. Pero hay principios, hay cuestiones valorativas. No sé si han discutido sobre Dios con un musulmán. Esto es un poco complicado. O en términos de creencias, se han discutido quienes estén de acuerdo con el aborto con quien no estén de acuerdo. O si han visto un conflicto o participado en un conflicto en donde algunas personas están en contra de la diversidad sexual. Son conflictos que se dan en la sociedad, que se discuten en los parlamentos. ¿Aceptamos o no la adopción de niños por parte de padres del mismo sexo? La sociedad se secciona, ¿no? Hay un conflicto ahí. Mis principios me dicen esto. Si aceptamos o no